a los agradecimientos que ha hecho Cristóbal Montoro a los organizadores de este 5º Congreso Anual de Áreas Empresariales. Por supuesto, también agradecimiento a las autoridades locales, al alcalde, y es un placer estar aquí. Yo voy a dar un enfoque distinto que el que ha dado Cristóbal. Voy a hablar, por un lado, de la economía mundial, también algo de la economía española, y voy a darle una doble perspectiva de corto y de largo plazo. Por eso, con esta doble perspectiva, realmente yo lo que voy a tener es hacemos un cuadrante con estas dos variables y tenemos 4 conferencias en una. Tranquilos, porque van a ser muy breves, ¿no? Uno, siguiendo las agujas del reloj, voy a hablar un poco del enfoque global a largo plazo, que creo que es importante y se habla poco de él. En segundo lugar, enfoque global a corto plazo, que es lo que nos preocupa ahora. Luego hablaré también de España a corto plazo, en tercer lugar, y un poco también del largo plazo de la economía española, donde yo no tengo una visión tan idílica como la que ha presentado Cristóbal Montoro. Yo soy un poco más crítico y autocrítico con la situación de largo plazo de la economía española, situación estructural. Bueno, vamos a empezar con el enfoque global a largo plazo. Bueno, en los últimos 60 años, 1960-2020, antes de la pandemia, el mundo ha crecido a una tasa de crecimiento anual, en términos reales, promedio del 3,5%. Alguien dirá, bueno, esto es mucho, esto es poco, esto es muchísimo. Esto significa que cada 20 años se duplica el PIB, la renta real del conjunto del mundo. Cada 20 años se duplica. Cada 40 años se multiplica por 4 y cada 60 años, que es las 6 décadas de las que me refiero, se ha multiplicado por 8. Cuando es un crecimiento, yo he preguntado a historiadores, ¿este crecimiento se ha visto alguna vez en la historia? Y me han dicho, no, esto es inédito. Por tanto, cuando estamos hablando de crisis, problemas, tal, no nos olvidemos que estamos hablando de crisis sobre un crecimiento económico absolutamente inédito en la historia. Cuando muchas veces yo oigo decir, es que la generación de ahora es la primera vez que va a vivir peor que lo de sus padres y sus abuelos. Eso es un imposible, porque estamos hablando de una renta que se duplica cada 20 años o que se multiplica por 4 cada 40 años. Luego es imposible. Habrá gente que viva peor, por supuesto, pero en su conjunto eso no es posible. Bien, este crecimiento, sin embargo, ha sido desigual por países o regiones, evidentemente. En Estados Unidos, por ejemplo, y Europa Occidental llamo a lo que llamábamos la UE15, es decir, todos los países de Europa Occidental, más también el Reino Unido, más Suiza, Islandia y Noruega, que no están en la UE15, Unión Europea 15, pero sí que están en este concepto de Europa Occidental. Bueno, pues Estados Unidos y este concepto de Europa Occidental en 1960, que algunos ya habíamos nacido, pesaban el 75% de la economía mundial, prácticamente casi la totalidad de la economía mundial, ¿no? Y el resto pues pesaba Japón un 6%, el conjunto de Latinoamérica un 7%, y luego el resto del mundo, un 6%, en el resto del mundo meto la Europa del Este, incluyendo Rusia, Oriente Medio, Canadá y Oceanía. 1960. En el año 2020, Europa Occidental y Estados Unidos pesan un 44%. Ha pasado del 75%, prácticamente la totalidad de la actividad económica mundial, al 44%. Europa ha perdido la mitad de su peso, ha pasado del 39% al 20%. Y Estados Unidos no ha perdido tanto, pero también ha perdido pues, más de 10 puntos, del 35% al 24%. ¿Y quiénes son los que han ganado? No ha sido Japón, porque Japón subió, pero luego ha vuelto a caer. No ha sido América Latina. América Latina, de hecho, tiene un declive lento, pero continuo, lo cual es sorprendente, porque América Latina es una región emergente y, por tanto, debería ir
aumentando su peso en la economía mundial. Por tanto, tampoco ha sido América Latina la que ha ganado. Aquí la gran ganadora ha sido China, por supuesto, que en 1980 pesaba el 1,7% de la economía mundial. Por cierto, en 1980, que ya sí que habíamos nacido bastantes de los que estamos aquí, España pesaba más que China en la economía mundial. Lo digo porque estos cambios, que parece que son muy lentos, al final los acabamos incluso viviendo en nuestro horizonte vital, ¿no? El resto de Asia, evidentemente, también ha subido mucho. Ahí están todos los países del Extremo Oriente, bueno, pues los ya clásicos como Taiwán y Corea, y a los que hay que añadir ahora los grandes países emergentes como son Vietnam, Indonesia, Malasia, etcétera. Y el resto del mundo, donde está la Europa del Este y Oriente Medio, que también está en crecimiento. ¿Y esto por qué es relevante? Porque esto nos indica que el centro de gravedad económico se está desplazando. Lo que antes era el cotarro económico ya no está en el mismo sitio. En un think tank que se llama GATE, del cual yo participo, hemos calculado un centro de gravedad económico mundial. ¿Cómo? Pues con estos pesos de los diferentes países en la economía mundial, los ponderamos por sus coordenadas geográficas, latitud y longitud, y llegamos a una sola coordenada, que es el centro de gravedad mundial, donde están todos los países, digamos, ponderados. El centro de gravedad mundial en 1960, lógicamente, estaba en el Atlántico Norte, entre Europa y Estados Unidos, y se ha ido desplazando. En el año 1980 ya estaba en Estados Unidos. A partir de en los últimos años se ha seguido desplazando y ahora el centro de gravedad económico mundial está en el Pacífico. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo está creciendo mucho, pero no todos por igual. Y si queremos participar de este crecimiento mundial, tenemos que poner nuestra atención en este nuevo centro de gravedad que fundamentalmente está en Asia. También, como curiosidad, decir que el paralelo no ha cambiado mucho, ¿no? Esto no se ha desplazado hacia el norte o hacia el sur. Curiosamente, se ha movido prácticamente por el mismo paralelo, pero desde el Atlántico hacia el Pacífico. En parte, porque, como saben, Madrid, Nueva York y Beijing están prácticamente en el mismo paralelo. Para los que les gusten más los planos y no las esferas, o los que crean que la Tierra es plana, que no creo que haya nadie aquí, el desplazamiento del centro de gravedad lo pongo en un plano donde quizás se vea más claramente cómo el aumento del peso de Asia está condicionando no solamente el PIB, sino también el comercio mundial. Alguien dirá, bueno, ¿y esto por qué es relevante? Bueno, porque hay una teoría que está ganando peso que dice que en la historia, cuando tú tienes un país dominante que empieza a decaer y un país, una potencia emergente que empieza a subir, cuando se cruzan, se produce un gran conflicto mundial. Y esto ha ocurrido en el pasado, desde luego ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la potencia emergente eran los Estados Unidos, ¿no? Y ahora Estados Unidos es la potencia decadente y China es la potencia emergente. Y aquí lo han visto en la tabla inicial, no hace falta ser muy económetra para ver que en los próximos 10, 20 años, para no exagerar, China adelantará, en términos reales, a Estados Unidos como primera potencia mundial. He dicho 20, pero probablemente sean menos incluso de 10 años, ¿no? Y, por tanto, mucha gente dice que lo que estamos viviendo es parte de este choque entre la potencia decadente y la potencia emergente. Alguien dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto si es Rusia en Europa? Bueno, es verdad que aparentemente no tiene nada que ver, pero hay muchos que dicen que sí, que Estados Unidos está jugando sus últimas bazas para evitar ser la potencia decadente y una de sus últimas bazas es esta guerra. En términos de población, me ha gustado mucho lo que ha dicho Cristóbal sobre el tema de la población española. Hablamos muy poco de la población y es muy importante. En términos de población,
No voy a poner la dinámica, solamente los datos del año 21, porque son bastante espectaculares. Casi el 60% de la población mundial está en Asia, el 18% en África. Es decir, África, con el 18%, tiene más población que la suma de todo Occidente junto, llamando a Occidente América del Norte, no Estados Unidos, toda América del Norte, toda Europa, incluyendo Europa Oriental y, por supuesto, Oceanía. Esos tres, el mundo occidental, que siempre hablamos, pesa su población el 16% y África el 18%. Pero además esto no es una foto, esto es una foto estática, pero lo que hay detrás es que esto va a ir cambiando y va a ir cambiando hacia un peso mayor de África, porque es la única gran región del mundo donde la población crece y crece mucho. En Europa está cayendo, en Asia, Norteamérica y América Latina están prácticamente estancadas, en Asia también, lo cual es sorprendente. La gente dice, claro, como son muchos, pues ahí es donde crece la población. No, 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 no. Ahí son muchos, pero no crece. Donde crece es en África. Y, por tanto, el peso de África, de la población africana en el mundo, va a ser enorme en los próximos 10, 20 años. Y esto, desde luego, para alguien que vive en Canarias, pero para cualquiera que vive en el Mediterráneo Sur y cualquiera que viva en Europa, sabe que no va a haber muro, valla posible para pararlo. Por tanto, aquí tenemos un reto fundamental, sobre todo en Europa. Y también tendrá consecuencias políticas. Claro, si ahora hubiera elecciones en el mundo para elegir el líder mundial, el presidente mundial sería asiático y el vicepresidente sería africano. Y esto se acabará. No hay elecciones para el líder mundial, pero sí que está habiendo instituciones mundiales que cada vez van teniendo más peso y eso se acabará trasladando, evidentemente, a la política global y a las instituciones globales. Global corto plazo. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristóbal. El año 22 era el año de la gran recuperación. Pensábamos que íbamos a salir del COVID en el año 21, con las vacunas, etcétera, y que el año 22, yo de hecho escribí sobre que íbamos a iniciar los felices años 20. Fíjate qué cosas escribía yo a finales del año 21, ¿no? A finales del año 20. Bueno, el COVID no ha terminado, del todo por lo menos. El COVID empezó en China y acabará en China. Cuando diga China, se ha acabado el COVID, se ha acabado. Mientras China diga, no se ha acabado el COVID no se ha acabado. Nos guste o no nos guste. Y claro, una pandemia, o que ya no quieren llamarle pandemia, que causa 300.000 casos al día, y 1.000 muertos al día, es difícil decir que se ha terminado. Pero da igual, los líderes mundiales del mundo occidental, ese que pesa tan poco, siguen diciendo que el COVID ha terminado, pero no ha terminado. Y mientras China diga que no ha terminado, tendremos, con su política de COVID cero, parones en el comercio mundial, parones en la cadena de suministros y sustos económicos, hasta que digan los chinos, esto se ha acabado. Estupendo. Entonces ahí lo damos por finiquitado. Y si esto era poco, nos viene esta guerra absolutamente irracional, que solamente se puede explicar por algo que los economistas no entendemos, porque es irracional, geopolítico, geoestratégico, que nos ha traído nos está trayendo por el camino de la amargura, ¿no? Importante, ya sé que esto suena muy económico, pero hay que decirlo, estamos ante un choque de oferta negativo por la subida del petróleo, del gas, las materias primas agrícolas, etcétera. Es un choque de oferta negativo para los países importadores. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos más inflación y menos crecimiento. Es el choque chungo, que decimos los economistas, ¿no? Tienes dos problemas a la vez, ¿no? Más inflación y menos crecimiento. Esto es para los países importadores. Los países exportadores no tienen un choque de oferta negativo, tienen un choque de demanda positivo. Tienen más renta y más precios, más crecimiento y más precios. Tienen una variable buena y otra mala, ¿no?
¿Por qué es esto relevante? Porque para nosotros, países importadores de energía, tenemos menos crecimiento, incluso podríamos tener recesión, inflación, puede haber efectos de segunda ronda y además quizás podría haber, si se complica, problemas de racionamiento de energía que no hemos vivido desde hace muchos años en Europa y yo creo que muchos más incluso todavía en España. En este escenario global a corto plazo y con este enfoque de choque de oferta, choque de demanda, según seas importador o exportador, claramente tenemos una lista de perdedores. El primer perdedor es Ucrania, porque es un desastre lo que ha ocurrido con este país. El siguiente perdedor es Rusia, aunque sea exportador de energía y de materias primas, es un país muy castigado por la guerra, el coste para ellos de la guerra y las sanciones económicas. Europa, evidentemente, estos son los países de los continentes perdedores. Japón, China, que es un país importador de energía, los emergentes de Asia, por el mismo motivo, la India y parte de África. ¿Y quién está en los países ganadores? Pues el primero, Estados Unidos, que se está viendo beneficiado por la crisis. De hecho, el otro día miraba la balanza comercial americana, esta de la que tantos quebraderos de cabeza, dice, la balanza comercial americana con el dólar tan fuerte estará yendo fatal. Pues no, está yendo pues como nunca. ¿Por qué? Porque están exportando gas, están exportando petróleo, etcétera, etcétera. Ya veremos si tienen mucha capacidad de exportación, pero bueno, por ahora está ocurriendo. Y evidentemente todos los países productores y exportadores de gas o de petróleo también son, vencedores. ¿Cuáles son las claves? ¿Estamos ante un techo en el precio de la energía? Esa es la primera clave. Aquí hay una discrepancia, pero en general la gente piensa que sí, que estamos cerca del techo en los precios de la energía. Claramente con el petróleo lo estamos, porque el petróleo ha caído incluso, no es que estemos techos, sino que ha caído y está ahora por debajo del comienzo de la guerra, de la invasión de Ucrania. Y en el gas todavía no ha caído sustancialmente, pero no ha continuado subiendo, incluso a pesar de los últimos acontecimientos, ¿no? La otra clave es la duración del shock. Yo esto lo decía mucho en la pandemia. Por cierto, te agradezco tus comentarios a la pandemia y te mandaré el libro que acabo de sacar sobre la pandemia. La duración del shock. Yo lo decía en la pandemia. La clave no es la severidad de las restricciones. No es que nos encierren a todos durante 15 días, un mes, incluso 2 meses. La clave es lo que dure la pandemia. Por tanto, es mucho mejor que sea muy intensa el confinamiento, la restricción y que termine pronto, a estar con las idas y venidas de ahora abro, ahora cierro, ahora relajo, ahora endurezco. Esa es la clave de la duración. Con esta crisis pasa algo parecido. Las crisis energéticas las vivimos en los años 70 con el petróleo. Las crisis de petróleo son muy intensas, pero muy poco duraderas en general. Pero claro, como bien ha dicho Cristóbal, esto tiene un origen político claro. Mientras no acabe la guerra, no podemos dar por terminada esta crisis energética. Y, por tanto, si esto dura mucho, creo que tendremos problemas. Yo soy optimista y creo que esto no va a durar mucho. Pero como no soy geoestratega, pues los que saben de esto, hay algunos que dicen que no va a durar mucho y otros que dicen que sí que va a durar mucho. ¿Cuál va a ser la reacción de la política monetaria? ¿Cuál está siendo la reacción de la política monetaria? Y esto es muy importante, volver a cuál es la naturaleza del choque. Estados Unidos tiene un choque de demanda positivo, más inflación, pero más renta, y por tanto tiene que aplicar una política monetaria dura y contundente, y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Pero Europa, en particular la zona euro, no tiene un choque de demanda positivo, sino un choque de oferta negativo. Por tanto, tiene que tener cuidado a la hora de subir los tipos de interés, porque es verdad que va a controlar la inflación, pero a costa de un crecimiento menor, incluso riesgo de recesión. Escenarios, pues hay dos, que dependen de la duración de la guerra. En el primero, esto se acaba el conflicto en el 22 o 23 principios, ya estamos en un techo de inflación, va a haber una reacción de los bancos centrales, pero será limitada, y va a haber una recuperación ya que empezará en el año 23, la segunda parte del 23 y sobre todo en el año 24.
Este es el escenario optimista. Y el pesimista, esto se enquista, hay una escalada bélica, más sanciones. No quiero hablar del tema nuclear porque no me lo creo, pero ya sería ya el acabose. Hay riesgo de racionamiento energético. Es verdad que tenemos el suministro de gas en Europa prácticamente garantizado ya para este invierno, el invierno del 23, pero no lo tenemos para el invierno del 24. Por tanto, si esto no se arregla a lo largo del 22-23, el año 24 lo tendremos bastante complicado. Espiral inflacionista, fuerte reacción de los bancos centrales y recesión en el año 23. Ese es el escenario pesimista, pero como también decía Cristóbal, yo estoy de acuerdo que no tiene esto nada que ver con la crisis financiera del 2008. Desde luego, en el caso de España, claramente no, pero luego hablaré de España, pero todavía estoy en el entorno global. También en Gate hemos calculado un índice de cuellos de botella y claramente se han frenado. Esto está hecho con los índices de comercio marítimo, que, como sabéis, es el 90% del comercio mundial, 90% de mercancías va por barco. Y hay varios índices de fletes o de carga de transporte marítimo. Y estos se habían disparado los precios a partir del año 21, ya de finales del 21, pero la escalada se ha frenado e incluso están empezando a caer. Y eso se acabará trasladando a los precios industriales, nosotros calculamos, a finales de año. España a corto plazo. Bueno, un poco en sintonía con los escenarios a los que antes me refería, el optimista y el pesimista. Realmente casi todo el mundo, diría yo, o todo el mundo, está en el escenario optimista. Todo el mundo. ¿Por qué? Aquí tenéis el consenso de FUNCAS, que son los principales servicios de estudios. Aquí he puesto al nuestro, el del ICAE, de la Complutense. Es incluso un poco más optimista que el consenso de FUNCAS. Y he puesto las nuevas previsiones del Gobierno en los presupuestos recientemente aprobados y las previsiones nuevas del Banco de España de ayer. O sea, los que están hechos en septiembre son los dos primeros bloques. No hay tampoco mucha diferencia entre ellos, en términos, digamos, de hablar de escenario pesimista o optimista. Están todos más o menos en línea, creo yo, ¿no? El PIB de este año va a ser un 4,5%, cosa que casi todo el mundo decía que iba a ser 4,2%, o sea que el PIB de este año se ha desbordado al alza con respecto a la previsión, el PIB del 22. Y para el 23, pues está hablando el que menos habla de un 1% y el que más el 2 y pico. En cualquier caso, es un crecimiento menor, pero no es una recesión. Y en el tema de la inflación, incluso más llamativo. Bueno, el tema del paro es que prácticamente está todo el mundo igual, con un paro en torno al 13% para España. Alguno lo baja al 12,8, 12,9 y prácticamente estable. No hay, es sorprendente las previsiones, las discrepancias, que no son muy grandes en términos de economía. En términos de paro no hay ninguna discrepancia. Y es que no va a aumentar prácticamente. Para nadie ve un aumento del paro. El Gobierno, lógicamente, pinta una reducción del paro, pues porque siempre los gobiernos hacen eso, ¿no? Y con la inflación, aquí hay algo curioso, y es que todo el sector privado esperaba una inflación el año que viene del 3 y pico %. Y esto era muy interesante porque ataba los convenios, las demandas, digamos, salariales para los convenios que están por venir, ¿no? Por eso me ha resultado sorprendente que el Banco de España saliera ayer o anteayer con una previsión del 5,6, más que duplicando su propia previsión, porque hace 3 meses, en el informe Boletín Económico de hace 3 meses, el de junio, el Banco de España decía que la inflación el año que viene iba a ser el 2,6. Y ahora, de repente, dice que va a ser el 5,6. Yo, desde luego, no lo he entendido y muchos macroeconomistas con los que he hablado no lo han entendido. Y, además, me parece un mal mensaje para lo que llamamos el anclaje de las expectativas, ¿no? ¿Qué es el anclaje de las expectativas? Pues que no haya efectos de segunda ronda en la inflación. Es decir, que se traslade la inflación
de la energía, materias primas, alimentos, etcétera, a salarios y que eso se traslade a inflación de precios, que se traslade a más inflación de salarios, así en una espiral inflacionista. Bueno, en cualquier caso, aquí tenéis las previsiones del consenso para el PIB y para el Euribor y para el IPC. Para el PIB, trimestralmente, nadie ve una recesión. Todo el mundo ve que va a haber un crecimiento negativo en el cuarto trimestre, pero pequeño, pero nadie ve más crecimientos negativos en ningún trimestre. Por tanto, no va a haber recesión en el escenario actual, por lo menos en España. El Euribor va a subir y sí, va a escalar hasta el entorno del 3%. Entonces comentábamos en el café que, claro, pones la televisión, el Euribor que se va al 3%, ¡qué horror, pero qué horror! Yo recuerdo mi hipoteca en el año 87-88, que estaba al 17%, con una inflación un poquitín más baja que la que tenemos ahora. Entonces, y sobrevivimos, ¿no? Por lo tanto, unos tipos de interés del 3%, por supuesto que son desagradables cuando venimos de tipos cero, casi negativos, pero se puede vivir con ellos. Y con respecto al IPC, estas son las previsiones del consenso. Hemos bajado sorprendentemente. En septiembre al 9, yo creo que pocos decíamos que íbamos a bajar del 10, y yo desde luego que me quedé sorprendido cuando vi el 9 y con la subyacente bajando. Y yo creo que sí que hemos alcanzado un máximo en la inflación. Y iremos bajando. Yo creo que acabaremos el año en el 7%, incluso mejor de lo que dice ahí, o por debajo. Y en el año que viene, bueno, dependiendo del escenario, evidentemente, energético, etcétera, pero sí podríamos recuperar inflaciones del 2 y pico %. Claro, para que esto ocurra no tiene que haber efectos de segunda ronda, ¿no? Tiene que haber una especie de pacto de rentas explícito o implícito. Aquí tenéis la tasa de inflación desde los años 60 hasta hoy, ¿no? Tuvimos el pico con un 30% de inflación, que es cuando le subieron el salario a Cristóbal un 30%, la verdad es que no te quejarás. Y tuvimos el pacto de la Moncloa que pilotó Enrique Fuentes Quintana, profesor de la Complutense y fue vicepresidente económico. Yo creo que todos estamos de acuerdo que uno de los mejores economistas que ha tenido nuestro país, y él consiguió reunir en la mesa todas las fuerzas políticas, a los sindicatos y a los empresarios, evidentemente, en plena transición, en el año 77, donde estaba la matanza de Atocha, un lío tremendo, en fin, no era tampoco aquello fácil, ¿no? Y se consiguió hacer este pacto de la Moncloa. ¿En qué consistió? Pues en una cosa que los estudiantes luego, cuando lo hemos explicado, dicen, pues vaya tontería. No es ninguna tontería, y es fijar los salarios o las rentas en función no de la inflación pasada, que es lo que se llama indiciación, sino de la inflación esperada. Y eso fue tremendamente exitoso. Y esa filosofía se ha perdido. Y a mí me preocupa. Y hemos vuelto a la idea de que hay que subir los salarios, las pensiones, los precios de no sé qué, los precios de no sé cuánto, en función de la inflación pasada y no de la esperada. Y esto nos puede meter en una espiral inflacionista. Por eso sí que creo que debe haber una revisión de este pacto de rentas, más que nada para recuperar la idea de hacer la revisión salarial, la revisión de todas las rentas, de los alquileres, de las pensiones, en función de la inflación esperada y no de la pasada. Ya con las pensiones ya no llegamos, pero por lo menos para el resto. Y eso, por supuesto, requiere anclar las previsiones de inflación, y por eso yo creo que el Banco de España no lo ha hecho bien con esa subida de la previsión de inflación. Las luces de la economía española. Estamos con una mayor recuperación que otros países, aunque es verdad que desde niveles más bajos, y por tanto en niveles todavía nos queda mucho camino para recorrer y recuperar el PIB de antes de la pandemia. Tenemos una buena calidad del crecimiento, no tanto basado en el consumo, sino en la inversión, y aquí vosotros tenéis mucho que decir de esto, y en las exportaciones. Estoy de acuerdo con Cristóbal que esta ha sido la gran novedad de la economía española. Llevamos años con superávit en la balanza corriente, que también comparto su sorpresa de que en plena crisis energética de gas importado, petróleo importado, mantenemos el superávit por cuenta corriente, es algo realmente espectacular.
No hay burbujas, ni inmobiliaria ni de crédito, como las que tuvimos antes, digamos, de la crisis de 2008. Hay un buen crecimiento del empleo y, además, más crecimiento del empleo indefinido y el impacto de los fondos europeos, de los Next Generation EU, que está todavía con una cierta lentitud. Yo casi me alegro lo de la lentitud, porque lo importante es que tengan el impacto el año que viene, que es el año complicado. O sea que aquí la lentitud igual ha venido bien y todo, ¿no? Las sombras de la economía española, el endeudamiento público y privado, por tanto, riesgo de tipo de interés. Claro, antes se ha referido Cristóbal a la época justo antes de la crisis del 2008, donde no había endeudamiento público apenas, pero había mucho endeudamiento privado. Ahora es un poco al revés, el endeudamiento privado no es tan alto, afortunadamente. Ha habido colchón también durante el COVID, colchón de ahorro, pero el endeudamiento público es muy, muy alto, ¿no? Dificultad para pactos políticos, por ejemplo, el pacto de rentas, y, por tanto, riesgo de efectos de segunda ronda en la inflación, y seguimos con mucha dependencia energética e intensidad energética, y nos cuesta muchísimo. Las medidas de ahorro energético en nuestro país nos cuesta. Lo consideramos que es una tontería, que no vale para nada, y no es verdad. Los ahorros energéticos, incluso pequeñitos, al final se acumulan mucho. Pero la gran sombra, y con esto entro en la última parte de la charla, es el bajo crecimiento de la productividad. Que yo soy muy pesado con el tema de la productividad. Este es el talón de Aquiles de nuestra economía, porque prácticamente desde que estamos en el euro, nuestra productividad, lo que llamamos los economistas productividad total de los factores, ha crecido el 0,0%, como la cerveza, desde que estamos en el euro, es decir, desde 1999. Y todos sabemos, los economistas sabemos, que el crecimiento a largo plazo depende del crecimiento de la productividad y no de otra cosa, ¿no? ¿Y por qué? Pues aquí entramos en lo que decía al principio, que yo no tengo una visión tan idílica como Cristóbal de la economía española, porque yo aprovecho para hablar de mi libro, Como Umbral. Yo en el año 15 escribí un libro que se llamaba La falsa bonanza, que hablaba de todo el periodo previo a la crisis. No era un libro sobre la crisis, el libro acababa con Lehman Brothers y abarcaba toda la economía española desde la entrada en el euro y todas las burbujas que se produjeron, ¿no? Y en ese libro termina con las reformas pendientes, y realmente de las reformas pendientes de la economía española es que sigue estando casi todo pendiente, casi todo, lo cual es inaudito, ¿no? Alguien puede decir, no, esto ya lo hemos arreglado. Oye, pues si lo hemos arreglado, lo quito de la lista. Pero la lista que yo sacaba en la falsa bonanza era un desempleo estructural. Habéis visto el gráfico de Cristóbal Montoro, la tasa de paro. Ahora estamos contentos porque está en el 13%, ¿no? Pero es que llevamos en media, nuestra tasa de paro es del 15%. Estados Unidos, un presidente americano le toca el 12% y le echan de la Casa Blanca, vamos, a patadas, ¿no? Aquí, en media, el 15%, ¿no? La dualidad del mercado de trabajo, es verdad que algo se ha arreglado, pero la dualidad temporales fijos, pero nos queda por ver si la reforma consigue introducir flexibilidad en el mercado de trabajo a la hora de ajustar salarios y no empleo en caso de recesión. El envejecimiento demográfico, esto creo que es indudable, luego voy a hablar un poco de ello. La pérdida de peso de la industria. Perdón. Esto es algo en lo que yo di la matraca bastante en mi época, no solo de ministro, sino de Oficina Económica de Moncloa. Necesitamos hacer una apuesta por la industria, y eso requiere colaboración público-privada y planes industriales. No hemos conseguido ponernos de acuerdo con eso. Si no hay industria, no hay áreas empresariales. Si no hay industria, va a haber menos inversión en innovación, va a haber menos exportaciones, quitando el turismo, pero exportaciones de bienes, etcétera. La industria, mantener la industria es una tarea que debe ser clave para todos los gobiernos, ¿no? Entorno empresarial poco competitivo, lo hemos visto en la distribución comercial, lo hemos visto en el sector energético y en otros sectores. El espíritu emprendedor, hemos mejorado algo, pero seguimos estando por debajo de
de otros países y se nota en las universidades, gente joven se le pregunta qué quieren hacer y muy pocos te dicen crear una empresa. Seguimos teniendo muy poco espíritu emprendedor, en parte porque no tienen muchas veces un buen cartel los empresarios, ¿no? Que tampoco se entiende muy bien por qué, socialmente, ¿no? Yo creo que no se reconoce al empresario su labor, ¿no? Insuficiente capital humano y tecnológico. Esto se está notando ahora en que hay demanda de empleo no satisfecha por falta de cualificación, pero esto es algo que viene de lejos. La escasa cultura del ahorro, público y privado, también se ha referido a esto Cristóbal. No hay ningún partido político que defienda el ahorro público. Ninguno. Todos que dicen, yo consigo más déficit. No, yo he estado en Bruselas. Déjame a mí que yo en Bruselas te consigo más déficit. No, yo. No hay ningún partido político que diga que hay que reducir el déficit. Y esto tiene que ser prioridad. Ninguno. ¿Y qué deciros del ahorro privado? Pues que en España al que ahorra se le considera un muermo, un rancio, un mal rollo. Y lo hemos visto en el deprimente debate que hemos tenido en las últimas semanas, por ejemplo, con el impuesto sobre el ahorro, el mal llamado impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto sobre el ahorro y sobre el esfuerzo de las familias, ¿no? No hay ningún... Y no ha salido nadie a defender el ahorro privado. Los ricos y los pobres, y los ricos y los pobres, no, el ahorro. El ahorro. Porque a un rico endeudado le beneficia la inflación. A un pobre endeudado le beneficia la inflación. Y a un rico ahorrador le perjudica la inflación. Y a un pobre o no tan rico ahorrador le perjudica la inflación. Aquí no hablamos de ricos y pobres, aquí estamos hablando de ahorradores y no ahorradores. Y la clave es que en nuestro país necesitamos ahorradores, porque si no nos pasará lo que ha puesto Cristóbal, nuestro endeudamiento frente al exterior y que nos tenga que venir desde fuera a marcar la política económica. Un déficit por cuenta corriente crónico, eso estaba en el libro, pero estoy por quitarlo, Cristóbal, porque es verdad, pero son 10 años, llevamos 10 años de superávit, buena pinta, pero de ahí a que con esto, digamos, hemos acabado con nuestro déficit por cuenta corriente crónico, tengo mis dudas, ojalá. Pero es verdad que ahora el hecho de que con una crisis energética, más petróleo más caro, gas más caro, mantengamos el superávit exterior, es muy buena señal, pero creo que es prematuro quitarlo. Ahora, estoy dispuesto a quitarlo esto. Hemos resuelto, lo quito. Entonces, yo con Montoro pacto rápidamente. Fuerte dependencia energética, aunque hemos mejorado, la seguimos teniendo y se nota. Es que en cuanto sube el precio de la gasolina, por ejemplo, del petróleo, la gasolina, España, el país con más inflación. Ahora baja el precio del petróleo, ha bajado en el último mes y medio y ahora de repente todo el mundo sorprendido. Pero bueno, España, ahora es los que tienen menos inflación. Holanda el 17, Reino Unido no sé cuánto está. ¿Por qué? Pues porque vivimos conectados al petróleo. También al gas, pero sobre todo al petróleo. El tamaño empresarial, seguimos con una cultura de pyme. Y las pymes, por supuesto que hay que protegerlas, pero para que dejen de ser pymes. Ya sé que esto es difícil de hacer, pero tiene que estar en la mentalidad de los gestores políticos. ¿Hay que apoyar a las pymes? Sí, pero no para perpetuarlas, sino para que dejen de ser pymes y ayudarlas a crecer. Y esto lo hemos intentado muchas veces. Yo siempre chocaba con el Ministerio de Hacienda porque decía que no había dinero y que esto era muy sofisticado, pero siempre choca, siempre acaba ganando la idea de pyme, buena, empresa mediana, y no llegamos grande. Bueno, grande ya es el infierno, ¿no? Y no es verdad, tener empresas grandes es buenísimo. Y tener empresas medianas grandes es buenísimo. ¿Por qué? Innovan más, le dedican más recursos a formación, pueden internacionalizarse, tienen una escala y al final acaban siendo más competitivas que las pymes. Pero esto es una batalla que yo casi la doy por perdida. Excesiva bancarización, seguimos dependiendo mucho de los bancos para financiar nuestra economía y hay que favorecer mecanismos alternativos.
sistema fiscal injusto y complejo, es tan obvio que no voy a entrar en ello, baja calidad institucional y no solamente es la corrupción. Aquí está el mal funcionamiento de la justicia, aquí está la burocracia, aquí hay muchas cosas que no se acaban de abordar, ¿no? Desigualdades sociales, desigualdades territoriales. Evidentemente, estos son retos que no solamente tiene España, pero tienen otros países. No podemos continuar con un modelo que se basa en una agudización de las desigualdades sociales, porque acabará mal. Y tampoco en uno que potencia las desigualdades territoriales, porque el país se desequilibrará. Y tenemos que tener un crecimiento, evidentemente, será siempre mayor en las zonas con más potencial de crecimiento por su localización geográfica, por lo que sea. Pero siempre hay que vigilar que no se desequilibre territorialmente el país. Y yo creo que esto es algo que afortunadamente y gracias a la asistencia de las comunidades autónomas lo podemos conseguir. En resumen, tenemos que poner la productividad como el eje de la política económica, volver a recuperar. A mí siempre Zapatero me decía, esto de la productividad no lo entiende nadie. Y yo, bueno, pues entonces habrá que explicarlo. Que no, lo he dicho en mítines, vamos a aumentar la productividad, y no aplaude nadie, porque no lo entienden. Y yo, bueno, pues porque es necesidad de formar a la gente en la cultura de la productividad y que vivimos a largo plazo de la productividad. Y que la Revolución Francesa no fue perfecta, le faltó una pata, porque fue liberté, égalité, fraternité, y le faltó productivité. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Miguel Sebastián. Yo no sé ustedes, pero a mí me queda como ganas de debate. Y no todos los días, pues, una periodista tiene a dos ministros. Así que yo creo que vamos a hacer ahora, pues, un debate en donde podamos, pues, resolver esas dudas, esas preguntas que tiene la gente por ahí, que nos ha ido mandando, preguntas que yo me he ido anotando porque esto es de formación profesional, hay que anotar todo. Así que yo invito a que me acompañe Cristóbal Montoro, por favor. A Miguel Sebastián le están poniendo el micro y vamos a debatir. Gracias. ¿Puedes? Me quito el... No sé si funciona ahora. Como les decía, se me han quedado varias preguntas en el tintero. Ahora viene Miguel Sebastián. Muchísimas gracias y enhorabuena por... ¿Sí? ¿Me pongo yo? Sí, por aquí, por favor. Gracias. Yo creo que nos han aclarado bastantes dudas, pero bueno, siempre pues queda alguna preguntita a lo mejor por resolver. Primero, muchísimas gracias por estar aquí, por acercarse a este 5º Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Llevamos 2 jornadas debatiendo y sobre todo aportando ideas. Tenemos una muy buena representación a nivel nacional de todas las áreas empresariales. Hemos hablado de nuestra área en concreto aquí en Agüimes de Coaga, cómo esa mano a mano de lo público y lo privado, esa fusión está funcionando muy bien y ¿por qué no decirlo? Pues ha sido como un ejemplo, ¿no?, a seguir para otras áreas empresariales. Es verdad que es una fusión, y aquí ya empiezo el debate, público-privada, que es muy difícil de llevar a cabo. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Por qué ha sido, no sé, y aquí tenemos al alcalde de Agüimes y toda la representación de Agüimes, aquí parece que ha sido fácil un entendimiento? Es decir, el sector privado necesita, pide y el público le tiende la mano. ¿Por qué no pasa en otras áreas empresariales? Yo entiendo, por lo que también estábamos comentando a la hora del café,
Claro, nuestro modelo de descentralización, casi todos los recursos están en las comunidades autónomas, ¿no? Que son las que tienen capacidad de acceso a IVA, no en el caso de Canarias, pero en general, y a IRPF, etcétera. Y, en cambio, las áreas empresariales están más vinculadas a los ayuntamientos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí debería haber, en esta colaboración público-privada, debería o bien involucrarse en las comunidades autónomas más directamente con las áreas empresariales o bien que contribuyan a los ayuntamientos para poder financiarlas, ¿no? Pero tú sabes más de esto, porque yo de financiación autonómica… Yo creo que en España, si nos retrotraemos a la década de los 2000, el comienzo, fuimos impulsores de toda una iniciativa público-privada en materia de infraestructuras en que fuimos desarrollando una vez que España entra en el euro, y a partir de esa entrada en el euro nos financiamos a tipos de interés, a precio de dinero homologable, que para nosotros fue una gran novedad, como destacabas. Quiero decir, porque claro, esto no había pasado nunca, ¿no? Tipos de interés por debajo de 2 dígitos, para todo, ¿no? Prácticamente, y eso, por supuesto, no para las hipotecas de nuestras viviendas solo, sino en créditos comerciales, financieros, etcétera. Todo eso fue el gran cambio que permitió desarrollar una iniciativa público-privada, entendiendo, porque esa iniciativa a veces se identifica con que lo público dote suficientemente infraestructuras. Bien, eso es un aspecto, pero cuando hablamos de la cooperación, de la fórmula público-privada, en realidad estamos hablando también de es como un avance en la concesión. O sea, el gestor privado se hace responsable de la gestión de esas infraestructuras durante las próximas décadas. Unas salen bien y otras salen regular, ¿no? En el sentido más término. Sí, pero la infraestructura está ahí, y eso es lo que ha permitido a España también hacer un avance en infraestructuras de transporte, aeropuertos, puertos, viarias, trenes en la península de alta velocidad, todo eso que en principio pues puede parecer pues eso, infinanciable, ¿no? Porque estamos hablando, y ha convertido a empresas españolas en líderes mundiales en el campo de la gestión de infraestructuras, no solamente de obra civil, o sea, es decir, en términos de ingeniería, sino de la gestión. Y ahí tenemos, por eso decía que eso en los años 90 no lo teníamos, esa transformación. Por tanto, sí tenemos un expertise en ese campo. Lo que pasa es que muchas veces ese expertise se queda en lo contrario, en la crítica, tal, oiga, que esto no salió bien, tal, pero si esto es para todos, esa infraestructura queda ahí, sea energética, en este caso tecnológica, medioambiental, no solamente tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar también de todas esas otras condiciones, y ahí hay un campo formidable de utilización ahora de los fondos europeos, pero claro, es también confiar cada vez más en ese sector privado como gestor, regulado en términos de tal, pero confiar en el sentido de que te sirva de impulso y te active ese tipo de inversión, porque si no, te quedas en un estricto control público que te frena la utilización de esos fondos. Pero ya digo que nosotros tenemos una altísima experiencia y yo creo que francamente positiva. AENA, pues resulta que AENA se podía llevar al mercado. Tenía una deuda acumulada de 12.000 millones de euros, o sea, después de todas esas inversiones, con lo cual es muy fácil la crítica. A España le sobran aeropuertos por todos lados, entonces aquello, pues resulta que tenía un valor de mercado, ¿no? Entonces, y ese valor, pues en definitiva también es el que permite que desarrolles un transporte aéreo que es absolutamente fundamental, porque la gran mayoría de esos visitantes turistas entran por esa vía, pero claro, entran a unos precios accesibles, o sea, para que tienes que tener ese tipo de infraestructura. O
eso decía que nosotros tenemos mucha experiencia como país y lo que pasa es que ahora yo veo que hay como una especie de resistencia, no llego a entender, teniendo toda esa experiencia, ¿por qué no se plasma en términos de esas iniciativas, tomando lo mejor del pasado, corrigiendo los errores del pasado, por supuesto, siempre, pero hacer la apuesta, porque ahora tienes recursos, tienes esa financiación, un poquito más cara, como decía. Sí, quizás, ¿no? Por poner un punto un poco negativo, yo creo que hemos avanzado mucho, como tú bien dices, en lo que es la construcción, la inversión, pero no hemos resuelto el tema del mantenimiento, de quién paga el mantenimiento. Yo creo que ahí tenemos desde luego en el caso de las carreteras tenemos un problema, y es que en España no nos gusta el pago por uso. También yo creo que es un tema cultural, no está bien visto, y entonces tenemos un problema de financiación del mantenimiento de esas infraestructuras, en el caso de las carreteras que son públicas, ¿no? Y luego muchas de las privadas, pues ha habido que rescatarlas, porque el modelo pues no ha funcionado bien, ¿no? Entonces yo creo que tanto el tema del mantenimiento como el tema de los rescates han sido dos factores negativos que conviene, yo creo, que reflexionar sobre ellos, ¿no? Hay que sacar conclusiones, o sea, sobre lo que sale bien, sale mal, pero la dotación está ahí. Sí. Somos el primer país del mundo en dotación de infraestructuras turísticas, el primero, salimos en el ranking mundial. En ese sentido, también los otros servicios públicos, no digo, pero hay países que con una baja fiscalidad, pues realmente es muy difícil elevar la fiscalidad si no cambias la base del crecimiento económico, la base imponible, y si no hacen más PPPs, porque sí hay inversores privados, incluso en el área pública, de servicios, y eso es muy importante, de esa área pública que entren. Ahora, si empezamos a criticar la inversión privada en salud, para entendernos, y la vemos como el paradigma de lo negativo y tal, diciendo, bueno, ahí tenemos a Portugal, ¿no? Con un gobierno socialista con mayoría absoluta que acaba de crear una autoridad independiente para la gestión del sistema sanitario público. Sí, pero discúlpeme, hablando precisamente de la reforma fiscal, ¿necesita España esta reforma fiscal? Porque yo lo que me anoto, primero, ¿por qué y para qué? Porque sí. Canarias registra récords de afluencia turística por una parte, pero con altas tasas de paro. Entonces, ¿cómo se resuelve, digamos, esta paradoja? Y así pues traemos también el debate aquí a Canarias. Bueno, Miguel tiene que corregir varios parámetros del libro ese, quiero decir, no solo es de la balanza corriente, también hay otro, que has sido muy cortés pasando. España tiene un sistema fiscal injusto y complejo. Sí. No. Claramente. Esto de los sistemas fiscales, no los reinventemos cada vez. No, está todo lleno de bonificaciones, deducciones, claro, casas especiales. Funciona, un horror. Y funciona. Un horror. No funciona, bien, es un horror. Y luego la gente que paga mucho y mucha gente no paga nada o paga muy poco. Por tanto, pero es injusto. Pero vamos a ver. Pero vives en el mundo que tienes que competir y también con los impuestos compites. Y lo que ha demostrado ahora esta recuperación, no llames post-COVID, sino lo que tú le llamarías parcialmente post-COVID. Lo que ha demostrado esa recuperación es que tenemos un sistema tributario que recauda, que tiene una elasticidad renta muy alta, porque crecimientos de esa recaudación de casi, como hemos tenido el año pasado, pues un 18-19% media, no se corresponde otra vez con el crecimiento económico, sino entonces tenemos un sistema tributario eficiente, y con el hecho diferencial canario, con el hecho diferencial de las haciendas forales, vasca y navarra, con el régimen económico fiscal de Ceuta y Melilla, pero ahí tienes la recaudación. Y ese es el primer factor. Y luego la distribución de la recaudación, que lo que no podemos pedirle al sistema tributario es que ejerza de política de distribución de rentas, que para eso está el gasto público y para eso están las pensiones. El primer gasto público
y el segundo, la sanidad, y el tercero, y muy cercano, la educación. Esos son los grandes gastos públicos de redistribución de renta. Y el sistema tributario, desde hace mucho tiempo ya, no tiene esa capacidad, a no ser que empieces a meter una progresividad en el IRPF, que ciertamente, pues, como tú mismo estabas criticando, claro, diciendo, la creación del impuesto dual en el IRPF fue del gobierno socialista, que hizo una reforma fiscal en el 2007. Este señor estaba de jefe de gabinete, como le ha recordado, porque es que es verdad que somos ministros. No, antes de ministro hemos sido otras cosas. O sea, en la propia administración, que tiene mucha importancia. Ser el jefe de gabinete en términos económicos del presidente de gobierno, con las atribuciones que tiene un presidente de gobierno, es importantísimo. No es que sea importante, es mucho más a veces que ser ministro de un área concreta. Y en eso ellos hicieron una reforma en el 2007, que nadie se acuerda, pero la hicieron, de bajar impuestos. Claro, cuando era de izquierda bajar impuestos, y crearon en el IRPF un sistema dual que significa que para las rentas de capital tributan de otra manera, que en los gobiernos del Partido Popular, un servidor, no había hecho la reforma esa. Y después la hicimos en el 15 y no lo cambiamos, Miguel, porque a ver quién cambia eso. Muchas gracias, sin perjudicar. Por eso decía que la réplica, por favor. Estoy esperando la réplica que se te ve ahí. No, si no era réplica, es que nos vamos sucediendo. Vamos sucediendo unos a otros y vamos... es que este es el debate. Pero por eso cambiando, hace falta una reforma fiscal en profundidad, pero no este toquiteo de impuestos a lo que llamamos reforma fiscal, que no es lo que yo llamo reforma fiscal. El hacer zapping con los impuestos, no. Ahora te subo un poquitín esto, ahora te bajo esto, ahora te quito, ahora te pongo, no. Aquí hay que hacer una reforma que busque primero simplicidad, porque estoy totalmente de acuerdo. Si tú quieres redistribuir la renta, utiliza el gasto público, que yo creo que es en lo que se equivoca la izquierda, en tratar siempre de redistribuir por los impuestos. Tú tienes que recaudar. Bien. ¿Y cómo vas a recaudar bien? Con un sistema que sea, primero, sencillo y segundo, justo. Y que no empiece con se escapa porque tiene aquí bonificación, y aquí tiene una deducción, y aquí tiene una ventaja, y aquí tiene un no sé qué, y aquí tal. Eso es tremendamente injusto y tremendamente ineficiente. Y luego pon pocos impuestos, pero que recauden. Y no empieces a poner un impuesto para no sé qué del patrimonio de no sé cuántos, y otro para el que tiene pelo rubio y ojos azules, y otro impuesto para no sé. Eso es un horror. O sea, tenemos la fiscalidad que es un horror. Lo ideal, ¿cuál sería? Tener impuestos sobre el consumo y punto. Ni impuestos sobre la renta, bueno, y sobre sociedades. Yo tendría sobre el consumo y un poquitín de sociedades. Ni impuestos sobre la renta, ni impuestos sobre el ahorro, ni impuestos sobre nada. Sobre el consumo y sobre sociedades. Eso sería el ideal. Pero como ese ideal es muy utópico, y volvemos con la idea, no, porque la progresividad, no sé qué tal y cual, tal, que la progresividad se consigue con el gasto público, pues vamos a intentar que sea lo más parecido a eso. Entonces tiene que tener un IRPF que recaude y que sea sencillo. Por ejemplo, en España, el IRPF, renta, ¿no? Se supone que grava todas las rentas. ¿Cuánto pesa del PIB? ¿Cuánto creéis que pesa el IRPF? La recaudación de IRPF sobre el PIB. El 7%, 6-7%. O sea, lo que se recauda sobre todas las rentas del país pesan 6-7%. Y alguien dirá, pero esto es absurdo, ridículo. Por supuesto. Entonces, luego uno mira personalmente y dice, pero si yo pago muchísimo. ¿Cómo es posible esto? Que en el conjunto del país esto sea el 6 o 7% y a mí me cascan el 30 o el 29 o el 28 o el 35 o el 40%. Porque es injusto. Porque no todo el mundo lo paga. Así de triste, no todo el mundo lo paga. Por eso hay que buscar un sistema, de verdad una reforma en profundidad, de un sistema que recaude y que recaude bastante, pero sin freír a nadie y sin que se escape nadie, porque lo injusto es que unos paguen y otros no. Eso es lo que creo que es la mayor injusticia. Muy bien, seguimos con el debate. Me está gustando el tema. No, sí. Me está gustando, por ejemplo, porque los encuentro muy proactivos. El impuesto de patrimonio nosotros lo quitamos.
el único gobierno que lo ha quitado. Y luego cometimos el error, y yo se lo dije a Zapatero, de recuperarlo por 2 años. A mí, yo cuando oigo impuesto por 2 años, me echo a temblar. Por 2 años, y se caía solo. En el año 2013, el impuesto de patrimonio se caía para siempre, se acabó. ¿Y por qué no se cayó? Porque estaba cedido a las comunidades autónomas. Claro, o creemos... No. Desde el 2002. No me hagas trampas. 2002. No. Estaba cedido a las comunidades autónomas. No. O creemos en las autonomías como responsabilidad fiscal. No. Nosotros tal como o dejamos la lo ley... hacemos todo desde el Estado central y luego... Oiga, nosotros tal y como dejamos la ley, si no se hacía nada, el gobierno de Rajoy, no hacía nada. Hola, buenas, tal, se caía solo el impuesto de patrimonio. ¡Plum! Se caía. Y te pasan la factura al Estado. Dice, oye, 1.000 millones que estaba recaudando el sistema autonómico, a que me los ponga el Estado. O sea, quiero decir, eso es lo que pasaba en el 13. Pero claro, voy a que... pero si en el 2002 hicimos una financiación autonómica. ¿Cuánto se están gastando ahora en la subvención al gasóleo y la gasolina? Bueno, ¿se están gastando? No, nos estamos gastando. ¿Cuánto? 6.000 millones al año. Y me dices que vas a recaudar 500 millones con el impuesto de patrimonio de no sé qué, de los ricos, tal cual. Pero si le estás subvencionando la gasolina a los ricos. No, pero que lo decidan en las autonomías, que fue lo que acordamos en el 2002. En el 2002 hicimos una financiación autonómica con el único acuerdo de todas las comunidades autónomas en España. Diciendo que con el Partido Socialista gobernando la mitad de las comunidades autónomas, con los nacionalistas en Canarias, en Cataluña, para entendernos, todos de acuerdo en ese sistema tributario, que consistía en que los impuestos sobre patrimonio y sucesiones y donaciones pasaban a la comunidad autónoma, con capacidad normativa, para que la comunidad autónoma también decidiera. Es que si se trata de un Estado de las autonomías, es decir, un Estado cuasi federal en materia hacendística o no. Porque, entre otras cosas, perdóname, Miguel, y acabo el argumento, es que esa capacidad normativa ya la tienen las haciendas forales. Ya la tienen. Y entonces, claro, las haciendas forales ya hacían esa bonificación de sucesiones y donaciones. ¿Y el resto no la puede hacer? Claro, porque es estatal o porque se suprime a nivel estatal. Y en las haciendas forales, ¿qué ocurre? ¿Lo dejamos? ¿O lo dejan ahí? Damos paso a Miguel. La idea era suprimirlo en todas partes y, por supuesto, compensarles la recaudación. Si crees que es un impuesto que solamente existe, cuando nosotros lo quitamos, solamente existía en España y en Francia. Ahora solamente en España. Y por lo tanto que es un impuesto que desincentiva el ahorro. Hemos hablado antes del problema que tenemos con el ahorro. Que recauda poco, además, decir, bueno, es que lo necesito para... Es que recauda poco, encima. Que los ricos de verdad, los que sabemos quiénes son los ricos de verdad, los que tienen yate, avión privado, esos no lo pagan, porque están en sociedades patrimoniales, joder, pues lo quitas. Y lo quitas para todas las comunidades autónomas. Ya está, armonización cero para todas las comunidades autónomas y, por supuesto, les compensas, pero es una compensación que te sale rentable porque estás quitando un impuesto muy ineficiente y muy injusto, además, en el fondo. Sí, pero que lo hagan los responsables autonómicos. Hay algunos que ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, oiga, pues ahí tiene un referente. Que lo hagan ahí, donde lo tienen que hacer y asuman su responsabilidad política. Bueno, yo no sabía que iba a levantar tantas suspicacias aquí, pero bueno, yo sigo. No, pero está muy bien. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno. Yo creo que Miguel ha hecho una aportación, a la izquierda española en términos, porque eso que parecía ahí de la estabilidad, le llama ahorro público, pero es la estabilidad presupuestaria en definitiva. Claro, una aportación a la izquierda en el sentido, con el presidente que tú has gobernado, que con ese presidente y tú en el gobierno hicimos la reforma de la Constitución, del artículo 153 de la Constitución en agosto del año 11. Una reforma fundamental en términos de ordenamiento de nuestras finanzas públicas. Por eso decía que él
está, por eso decía, que falta cultura del ahorro, y lo dice él, que lo ha introducido. Miguel, eres tú diciendo, porque en la otra parte del espectro político a un servidor no había que convencerle del ahorro público, ¿no? Vamos, yo estoy completamente de estabilidad presupuestaria. A ti soy un creyente. No, pero tu partido no es menos creyente del ahorro público. Eso por supuesto, pero el partido es otra cosa, hay gentes muy diversas. Habla mucho de ahorro público, pero luego gasta... Pero por eso hace falta las leyes de estabilidad presupuestaria, Gasta... por eso decía, hace falta, por eso decía, y reclama la organización. Vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿A qué obedece el creciente papel, que así se estipula, que desempeña España en el concierto europeo? Quizás el Brexit, o hay razones internas que justifiquen este crecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? El crecimiento de España. Sí, en el concierto europeo. Sí. Bueno, yo sé que a la gente le tiene mucha manía a Pedro Sánchez, pero hay que reconocer que Pedro Sánchez ha ganado peso de España en las instituciones europeas. Puedes decir, bueno, es que ha tenido suerte porque el Brexit ya nos ha quitado uno de en medio, por lo que sea. Bueno, es que también ha tenido suerte porque hay que ver lo de Italia, a ver qué tal, por lo que sea. Pero es verdad que ahora España, como país, es un país que se le escucha. Se le escucha. No voy a hablar de vuestra época, también de la mía. En nuestra época se le escuchaba mucho menos de lo que se le escucha ahora al gobierno de Pedro Sánchez, te guste él más o menos. Pero creo que eso es evidente. Se le escucha en materia política, en materia energética, y creo que eso es muy bueno para España, ¿no? Ajá. ¿Algo que objetar, Cristóbal? Bueno, esto es muy viejo, ¿eh? Y yo salí del gobierno en el 2004, el primer gobierno del Partido Popular, y el sucesor, el presidente Zapatero, ya el titular fue España vuelve a Europa. O sea, el titular en el sentido de su política. Entonces, por lo visto, no nos habíamos ido antes. O sea, quiero decir, habíamos fundado el euro y yo tal. No recuerdo esto ese es muy titular. Antiguo, sí, oye, Miguel, ¿te acuerdas? Entonces, era por la Constitución Europea. Se iba a hacer una Constitución Europea, se iba a estar diciendo... Entonces, eso es normal. Entonces, de que ahora tienes más peso que antes. Lo que te da peso es tu condición económica. Como España sea una herida en la construcción europea porque tiene unos desequilibrios básicos formidables, entonces sí que vas a ver lo que tienes que predicar tú en Europa y en el mundo. La gran diferencia es que estás en otra cosa, y otra gran diferencia es que estás viviendo unas crisis que son desconocidas. O sea, que son esto, es que estamos hablando de que Europa, la Unión Europea ha reaccionado positivamente en el sentido ese de emisión de los eurobonos por primera vez en su historia, las vacunas, reparto y distribución de vacunas. Imagínate que hubiéramos comprado país por país las vacunas, lo que se había montado. Entonces, o sea, quiero decir, es que sería tremendo, ¿no? Y alguna quiso hacerlo, ¿eh? Sí, pero decir que Europa sí ha funcionado, y entonces frente a una crisis que es una crisis muy distinta de otras, y por eso decía, y ahora esta crisis energética que viene de una crisis bélica, y en ese sentido, pues yo tengo que celebrar que haya un presupuesto de defensa mayor. Sí, claro, es que necesitamos esos servicios públicos, y entonces siempre se podrá decir, pero no los necesitábamos antes. Ya, pero es que la vida son las circunstancias esas cambiantes que vives, y evidentemente tenemos una amenaza sobre nosotros como no hemos tenido nunca antes, y en ese sentido también hay mucho politólogo, mucho analista, que yo no sé si usted conoce alguno que vaticinara que se iba a derrumbar el muro de Berlín. No, se derrumbó y no lo había previsto nadie, ni los servicios de inteligencia de esos grandes países que citabas ahí. Vamos, eso, entonces no estaba en ningún lado. Y las cosas ocurren, y ahora vivimos una serie de acontecimientos que son inéditos, pero hemos trabajado en nuestro país para que nuestro país pueda acometer desde una mejor posición esos desafíos de lo que teníamos antes. Yo creo que también ayuda lo del inglés,
que Pedro Sánchez sea el primer presidente del gobierno que habla inglés. Ahí hay que también reconocerle. ayuda. No se rían, eso es muy importante. Muy importante. No lo digo. Ahí yo creo que... Esto es muy importante y, de hecho, una de las reformas por las que yo ahora peleo es que el inglés se declare idioma oficial en España. Tranquilos, que vamos a seguir hablando en español y lo que sea, ¿no? Pero además en inglés. Es decir, que ustedes ponen la fecha 2030, 2040, España tenga como idioma oficial el inglés. Quiere decir que si se dirigen a ti en inglés, tú puedes responder en español, pero están en su derecho, ¿no? Y viceversa, tú puedes dirigirte a alguien, a una institución en inglés. ¿Por qué esto sería revolucionario? Porque haría que el inglés todo el mundo lo aprendiera. Sería una enorme herramienta para la igualdad de oportunidades, porque ahora aquí sí que está la discriminación. Aquí solamente hablan inglés, pues Tamara y por encima de Tamara. Y queremos que toda la población hable inglés. Todos los niños hablen inglés, sea cual sea su origen, sea cual sea su barrio, su pueblo, etc. Por eso el inglés, idioma oficial de España en el 2040, 30. Esa sería mi apuesta. Yo sé que no es muy profesional opinar, pero en este caso pues estoy con él. El inglés, que estoy con él en este caso. No, yo creo que, pero también hemos avanzado mucho, afortunadamente. Ajá, sí. Está presente en la educación pública, está muy presente y en ese sentido también las nuevas generaciones están preparándose mejor de lo que hemos tenido la oportunidad en las anteriores. Bueno, para ir acabando ya con este debate tan interesante, no me gustaría dejar de nombrar, porque además se ha nombrado a lo largo de estas 2 jornadas de Congreso de Áreas Empresariales, los fondos Next Generation. España es pionera en esta gestión. ¿Qué podemos esperar de ellos en el campo de las reformas estructurales, por ejemplo? ¿Qué se espera de los fondos Next Generation? Yo entiendo que son una excelente oportunidad y, como antes describía, si no los utilizamos, el problema no lo vamos a tener los españoles, lo tienen el conjunto de Europa, que ciertamente ha hecho este propósito, ese gran proyecto de financiar con deuda mancomunada esos fondos especiales para introducirte con mayor vigor en lo que están siendo ya los grandes cambios en materia de innovación tecnológica, en materia de formación, en materia de reciclajes medioambiental, energéticos, o sea, en materia también de igualdad social. O sea, en ese sentido, yo creo que ahí hay una gran oportunidad y hay mucha actividad que debería canalizarse a través de PPPs, de lo que hemos comentado antes, y a través de incentivos fiscales, haciendo que la empresa sea responsable directamente de la utilización de esos fondos para acelerar su aplicación. Yo voy a contar una anécdota. Estuve hace no mucho en un foro parecido a este con Íñigo de la Serna, que, como recordarán, fue ministro de Fomento del gobierno de Rajoy, pero había sido alcalde de Santander. Y salió el tema de los fondos y tal y cual. Entonces yo dije, una de las cosas importantes de estos fondos es que no sean como el Plan E que hicimos nosotros, que fue un desastre. Y Íñigo de la Serna, que había sido alcalde y había recibido, decía, no fue tan desastre, ¿eh? No fue tan desastre. Entonces era el colmo, el ministro socialista atacando el Plan E y el del PP defendiéndolo, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Era la gente aplaudiendo, bueno, era una locura. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? ¿Qué errores se cometieron con el Plan E? Pues que fue excesivamente liberal. ¿En qué sentido? En dar el dinero a los ayuntamientos. Además, se hacía así, por per cápita, por población, a todos los alcaldes, no sé si recibió, si estaba entonces, y a hacer lo que quieran. Y esa lección se ha aprendido y ahora los fondos europeos, primero, no están descentralizados. Eso no quiere decir que todo se decida en Moncloa, para entendernos, ¿no? Pero no tienen ese nivel de descentralización absurda que tuvo el Plan E. Y segundo, tienen que ir encaminados, que esta es la clave, a aumentar la productividad.
No vale hacer una obrita que te cree empleo y tal y cual. O sea, no tienen el enfoque keynesiano del plan E, sino de mejorar la productividad. Y por tanto se hacen unos proyectos estratégicos dentro de unas líneas. A mí me gusta el planteamiento, creo que está muy bien hecho el planteamiento. Ahora bien, ahora hay que vigilar la ejecución y que estos fondos europeos se ejecuten bien. Insisto, a mí lo de la rapidez no me preocupa tanto, porque que llegue el grueso de la inversión en el año 2023, que es el año complicado, pues creo que es lo mejor. Y luego ha quedado la pregunta, que se habrá dado cuenta que ni Cristóbal ni yo queremos responder, son las reformas que hay que hacer. Pues una de ellas es la de las pensiones, y estamos todavía esperándola, ¿no? ¿Tú has oído hablar algo de la reforma de las pensiones? No, pero las pensiones es que es otro... Es el principal gasto público de redistribución de renta. Entonces, es el gran gasto público. Y yo, ya pues eso, la madurez en el sentido intelectual, además de física, ya que no estoy maduro, ya estoy pasado, ¿no? Físicamente, estoy ya en la edad esa. ¿Entiendes? Es que yo creo que incluso como concepto, creo que hacemos mal utilizando la expresión de que es una transferencia intergeneracional. No es una transferencia intergeneracional. Es una renta pública que va destinada a las personas que, por su condición y su edad, pues no trabajan o no generan rentas propias. Eso es la pensión. Y no la está transfiriendo, diciendo, oiga, usted lo está pagando la empresa. Primero la paga la empresa porque su gran financiación es la cotización, que fundamentalmente la paga la empresa, el empresario, y en una parte mínima que no ve, la paga el trabajador, pero que no es... que no ve en el sentido de que él lo que ve la nómina del global, es decir, la está pagando. Y es un impuesto en el sentido ese, pero luego hay pensiones no contributivas que hace el Estado, complemento de pensiones, que son 14.000 millones de euros en el presupuesto del Estado, no en el presupuesto de la Seguridad Social. Y esa transferencia de renta que se hace en la pensión no contributiva, es decir, personas que no han contribuido, que no han cotizado, y tienen derecho a esa renta por ser miembros de esa sociedad y miembros mayores de esa sociedad. Y por tanto, se decía que es un concepto de distribución de renta y desde ahí deberían hacer los análisis dentro de todos los conceptos de gasto público. Perdón, Cristóbal, le dejamos 2 minutitos a Miguel y ya, un minuto. Ya tenemos que acabar. Estoy en total desacuerdo con Cristóbal, así para acabar fuerte. Es una transferencia claramente intergeneracional. Son los jóvenes activos los que financian la pensión de los mayores pasivos, y para que el sistema sea justo, quiere decir que cuando estos jóvenes activos que están hoy pagando sean mayores, deberían tener las mismas condiciones, estar en igualdad de condiciones a la hora de recibir su pensión. Y por eso el sistema tiene que ser sostenible financieramente, porque si no es tremendamente injusto. Miguel Sebastián, Cristóbal Montoro, muchísimas gracias de verdad por el sentido del humor, por la cercanía y porque yo creo que han resuelto algunas dudas que teníamos. Le invito a los dos a que vengan a Güímez de nuevo porque se ha quedado corto el debate. Así que invitados están. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.